hasta este momento lo que han logrado hacer, espero que estén trabajando en ello, es el tema relativo a el modelo mensual, que creo que ya todos han tenido que haber terminado, y también el tema de las curvas IDF. En el tema de esto, de las curvas IDF, los datos que ustedes han obtenido para poder realizar el trabajo, el ejercicio, son datos que provienen de un pluviógrafo. Ya lo hemos repetido esto varias veces. Son datos entonces relacionados con precipitaciones caídas en intervalos de tiempo menores al día, que es lo que se necesita en realidad para cuando intentemos determinar las curvas IDF para una zona dada. La clase de hoy lo que vamos a hacer es un ejercicio para ver de que estén comprendiendo bien cómo funcionan los coeficientes de desglose, y previo a ello, si hay preguntas sobre todos los temas que han estado viendo ustedes, o si hay alguien que quiere mostrar algo para ganarse puntos, lo puede hacer también. Entonces, depende de ustedes. No sé si están viendo todos la pizarra, ¿no es cierto? Ya tenemos 24 personas, 33 personas, y podemos empezar si quieren. ¿Nadie tiene ninguna duda, ninguna pregunta que hacer o ninguna presentación? Muy bien, entonces empezaremos la clase. En el tema, a ver, voy a directamente ver si tal vez está en el Classroom. Ya, esta es, si se fijan en la pantalla, voy a compartir la pantalla completa para hacer más. Ya, espero que todos estén fijándose en la pantalla. Hay un Excel que se está mostrando, y en realidad, previo a eso, tal vez deba mostrarles nomás esto, ya. En la pantalla está entonces la práctica sobre curvas IDF que han recibido ustedes a través del Classroom, y en base a estos datos que estamos viendo en el cuadro de abajo, tienen ustedes que elaborar las curvas IDF para los periodos de retorno que están siendo indicados ahí arriba. Les decía que los datos con los que vamos a trabajar esta práctica se muestran en esta tabla, y si se fijan, tenemos duraciones que van de media hora, una hora y media, etcétera, hasta 12 horas. Son valores de precipitación caída en cada uno de esos intervalos, ¿no? Para refrescar, si se acuerdan, por ejemplo, tenemos el valor 18 milímetros por hora, que ha sido registrado como el valor más grande durante todo el año 1973. Entonces, durante todo el año 1973, me voy a anclar, si el término es correcto, en una hora, y voy a recorrer toda la serie disponible del año 1973, serie de precipitaciones, por ejemplo, cada 10 minutos, pero yo voy a crearme una ventanita y voy a ir recorriendo estas precipitaciones, pero voy a abarcar cada vez una hora, donde la hora puede empezar a las 0 horas de la madrugada y terminar a la hora exactamente 1 de la madrugada. O puedo empezar, por ejemplo, a las 0:20 de la madrugada y terminar a la 1:20.
o puede empezar a las 0:30 de la madrugada y terminar a las 1:30. ¿Se dan cuenta? Esa sería la forma de identificar el valor más grande de lluvia caída durante una hora durante todo el año 1973. En resumen, el valor 18 milímetros que están viendo ustedes en la pizarra es la precipitación más grande que ha caído durante una hora en todo el año 1973. Eso significa que puede haber caído en marzo a las 7 de la noche o en diciembre a las 3:30 de la madrugada hasta las 4:30 de la madrugada. Y es el valor más grande en todo ese año. Fíjense que cuando tengo datos de pluviógrafo, que es el caso de este ejercicio, si el pluviógrafo registra valores cada 10 minutos y me piden identificar durante todo el año la precipitación más grande ocurrida, pero en un periodo continuo de una hora. Esa hora la puedo ubicar al interior del año y no me interesa en qué momento empiece, con tal de que dure una hora. Puede empezar a las 12:35 del día y terminar a la 1:35 de ese día. O puede empezar, qué sé yo, pues a las 7:20 de la madrugada del 4 de junio y terminar una hora después, con tal de que ese valor sea el más grande cuando los comparo con el resto de los valores. Fíjese que en esa situación, la pregunta a ustedes sería, para el caso de una hora, ¿cuántos valores necesitaré comparar entre ellos para finalmente concluir que el valor más grande caído en una hora corresponde a 18 milímetros por hora? O sea, la pregunta sería esa, ¿no? Estos 18 milímetros por hora provienen de la comparación de cuántos datos. ¿Pueden ustedes calcular eso? O decirme por lo menos tentativamente. De ingeniero de todos los meses del año. Y Fíjense de que cada año. Fíjense que cada dato que están viendo en la pantalla, el 18, es un solo valorcito válido para el año 1973 y que corresponde a la prestación caída durante una hora. En algún momento durante todo ese año, en una hora, cae 18 milímetros. Y es el valor más grande cuando lo comparo contra todo el resto. La pregunta a ustedes es, ¿cuál es el resto? ¿Cuántos valores tengo? De la comparación de cuántos valores es que yo he obtenido 15 milímetros por hora como el más grande. ¿Tienen una idea de cómo podría hacer el cálculo ese? Si es una pregunta de examen, por ejemplo, ¿pueden hacerlo? Obviamente que la respuesta a la pregunta que les estoy haciendo involucra que ustedes estén comprendiendo lo que estoy hablando, ¿no ven? Cinco puntos a la persona que me pueda decir la respuesta, por lo menos conceptualmente. No necesariamente tantos valores han sido comparados y de todos ellos el más grande es 18. Para darles un tip, a ver. Acá en la pizarra, si se fijan, en el Excel, solamente fíjense en la parte que estoy indicando acá. Estamos hablando de datos que provienen de un pluviógrafo y todo el mundo ya sabe que el pluviógrafo registra datos, por ejemplo, cada 10 minutos, contrariamente al pluviómetro que registra los datos cada 24 horas, donde esas 24 horas empiezan a las 7 de la mañana de hoy y terminan a las 7 de la mañana del día de mañana, ¿no? En realidad, cuando hablamos de los datos de pluviómetro, todos los 365 valores que me proporciona Cenami cuando yo les pido me den la información de una estación, imagínense Ansaldo, tenemos datos de pluviómetro obtenidos del Cenami
para el año 1970. ¿Ve? Entonces voy a tener 1 de enero. Después me van a dar el valor que corresponde al 2 de enero. Este es el primero, el segundo. Y de esa manera yo puedo obtener del Cenami una serie que continúe, ¿no es cierto? Y aquí termine acá el año, el día 365, que corresponde al 12 de diciembre de 1970. ¿No es cierto? días, 364 días, 29-30, diciembre de 1970. F2 es 31. Ya, fíjense, solamente para el año 1970 dispongo yo de 31 valores. ¿No ves? Y por ejemplo, el 3 de enero ha sucedido 35 milímetros. ¿Alguien tiene su micrófono encendido, no? Ya, tenemos entonces, aquí ha caído 2 milímetros, 19 milímetros, 75 milímetros, acá 34 milímetros, 20 milímetros, 17 milímetros, etcétera. Aquí tengo 3 milímetros, ya tengo 25 milímetros, ¿no ve? Y este valorcito acá, el valor 75, ¿ya? Es el más grande de los 365 valores. Espero que eso esté comprendido para ustedes, ¿no? Me fui al Cenami, les pedí que me dieran la estadística de, por ejemplo, estación Ansaldo. Tiene 17 años de precipitaciones diarias. ¿Ah? Entonces, yo tengo un camino que estoy construyendo en la zona de Ansaldo y este camino cruza un montón de quebradas y para cada quebrada debo determinar el caudal de diseño. Eso quiere decir cuál es el caudal máximo que debe poder ser transportado a través del tubo de drenaje que va a cruzar el camino. Para eso necesito calcular un caudal de diseño y para el caudal de diseño la ABC me dice tiene que corresponder a un periodo de retorno de 10 años. Entonces, para lograr establecer el caudal que necesito introducir en las fórmulas de hidráulica que me permiten obtener el diámetro mínimo que debe tener ese tubo, necesito un caudal. Y ese caudal se le llama caudal de diseño que tiene un periodo de retorno de 10 años. Para lograr establecer ese caudal, previamente necesito disponer de curvas IDF, curvas intensidad, duración y frecuencias válidas para ese sector en el que estoy haciendo mi construcción. Y resulta que en la zona de Ansaldo no existe un pluviógrafo que registra datos de precipitación cada 10 minutos. Y lo único que existe es un dato de pluviómetro. Por eso acá está, si se fijan, pluviómetro en mayúscula. ¿No ves? Solamente hay pluviómetro en Ansaldo. Y una vez que identifico el tiempo de concentración de esa quebrada que cruza mi camino, supongamos que este resulta 40 minutos, ¿no es cierto? Entonces, lluvias de 40 minutos que caen ahí en esa quebrada van a van a producir el caudal máximo, porque si el tiempo de concentración de esa cuenca es 40 minutos y yo hago llover sobre esa cuenca 40 minutos, en ese momento
después de la lluvia de 40 minutos, en ese momento al final, la totalidad de la cuenca estará aportando al sitio de cruce con el camino. Y si la totalidad de la cuenca está aportando, quiere decir que el caudal ha llegado a su tope, a su máximo. Entonces necesito saber cuánto llueve en 40 minutos. Y para saber eso de cuánto llueve en 40 minutos, tengo que leer ese valor en las curvas IDF. Y las curvas IDF tienen que ser válidas para esta zona. Cuando deseo construir esas curvas IDF para Ansaldo, que es el único sitio donde se mide precipitación en la zona, necesitaría en principio tener datos de precipitaciones cortas. Un momento, esto está, a ver si lo tengo. Estoy intentando ubicar esta de acá. Fíjense, supongamos que en esa zona de Ansaldo, además de tener un pluviómetro, también dispongo de un pluviógrafo, y en ese caso con el pluviógrafo debería lograr obtener esta serie que está acá siendo mostrada en el recuadro, ¿no? Pero antes de ello yo decía, si en Ansaldo solamente existe datos de pluviómetro, entonces esos datos de pluviómetro son estos que están acá. Fíjense, si solamente me refiero al año 1970, estos son los datos que me da el Cenami para ese año. Fíjense, una columna va desde el 1 de enero del 70 al 2 de enero del 70 hasta el 31 de diciembre del año 70, solamente año 70. El Cenami me proporciona estos datos y en total son 365 datos de precipitación caída y registrada en Ansaldo. De esos 365 datos yo identifico el valor más grande, la precipitación más grande que ha caído en el transcurso de un solo día en ese año. Y supongamos que eso resulta ser el 3 de enero de 1970. ¿No es cierto? Hasta ahí. Espero que todos me han seguido. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Si no hay preguntas, entonces voy a quedarme con el valor 75. Lo voy a sacar afuera y voy a hablar de ese valor 75 milímetros como el más grande registrado en el año 1970. Y todo mundo sabe que esos 75, por ejemplo, si aquí tengo el año 1970, estoy otra vez repitiendo la cronología, estoy identificando, por ejemplo, qué sucede si además del pluviómetro yo tengo aquí pluviógrafo. ¿No es cierto? Entonces aquí voy a poner pluviógrafo. ¿Ya? Estoy comparando entonces esta columna, que es datos de pluviógrafo, contra esta otra columna, que en realidad son datos de pluviómetro. Fíjense, la diferencia está clarita, ¿no es cierto? Si el 3 de enero a esto le pondremos 2 de enero ya de una vez para que haya coherencia entre las dos tablas. Este va a ser 2 de enero y este de aquí va a ser 3 de enero. Fíjense que el pluviógrafo me va a dar valores de precipitación cada 10 minutos, ¿no es cierto? Entonces, si tanto el pluviógrafo como el pluviómetro están funcionando correctamente, quiere decir que los 75 milímetros que ha registrado el observador a las 7 de la mañana cuando ha leído su lata, su pluviómetro, deberían también aparecer y ser registrados con el pluviógrafo. ¿Y dónde estarían ubicados esos 75 milímetros registrados por el pluviógrafo? Estarían ubicados desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Y la suma de ello debería proporcionar nuevamente 75 milímetros. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Eso es a condición de que ambos instrumentos estén funcionando bien, a condición de que el observador haya hecho su lectura correctamente, ¿no es cierto? Entonces, si el pluviómetro dista 3 metros del pluviógrafo
y llueve sobre eso, aceptamos que lo que llueve en el pluviómetro es exactamente lo mismo que lo que llueve en el pluviógrafo. Solamente que en el uno puedo registrar los datos cada 10 minutos y en el otro solamente puedo registrar datos cada día, donde el día le llamo al intervalo que va de 7 de la mañana de hoy hasta las 7 de la mañana de mañana, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, la suma de estos valores de 7 a 7 que están acá en verde, la suma de todos esos valores me va a dar 75 milímetros. Y si hago esa comparación para todo el año en la columna de la izquierda, puedo identificar otra vez 365 valores, y todos esos valores provienen de la suma del intervalo que va de 7 a 7. 7 a 7, 7 a 7, 7 a 7, y de esa manera yo lo que obtengo son los valores de la derecha. El 1 de enero tendré que tener 2 milímetros, el 2 de enero 19 milímetros, el 3 de enero 75 milímetros. Está clarito esto para todo el mundo, la diferencia entre datos que provienen del pluviógrafo a la izquierda y datos que provienen del pluviómetro a la derecha. Y si ambos funcionan correctamente, y yo he identificado que a la derecha el valor más grande de 365 valores resulta ser 75 milímetros, y a ese le voy a llamar acá entonces precipitación máxima diaria. Precipitación máxima diaria. Es así como le llamo, simplemente. Precipitación máxima diaria es el valor más grande que ha sucedido en todo el año 70, donde he comparado 365 valores, ¿ya? Y ese es el valor con el que yo empiezo a trabajar, porque en Ansaldo, si solamente hay datos de la derecha del pluviómetro, y una vez que Cenami me proporciona todos los, por ejemplo, 17 años que se tiene observados en Ansaldo, entonces yo identifico para cada uno de los 17 años un solo valorcito, y ese valorcito es el más grande de cada año, y a eso le llamo serie de 17 valores de precipitación máxima diaria, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Y con eso tengo que empezar a trabajar, porque en Ansaldo no existen los valores de la izquierda del pluviógrafo, porque no hay un pluviógrafo instalado. Pero el tema es que para elaborar curvas IDF, yo no necesito precipitaciones máximas diarias que vienen del pluviómetro. Lo que sí necesito son las precipitaciones máximas en intervalos más cortos. Y esas precipitaciones diarias en intervalos más cortos son estas que están siendo mostradas a la derecha en el cuadro, y son los datos de la práctica que están haciendo ustedes, ¿no? Práctica sobre curvas IDF. Ok. Ahora, fíjense que cuando solamente dispongo yo de un valorcito para ese año 75 milímetros, y de la misma manera tengo el siguiente valor del 71, el siguiente valor del 72, y así sucesivamente 17 valores que corresponden a los máximos de cada uno de cada año. Son 17 años que tengo, y cada año tiene su valor máximo diario, y en el caso del 1970 el máximo es 75. Y sabemos que ese valor 75 ha sido registrado entre las 7 de la mañana del 2 de enero hasta las 7 de la mañana del 3 de enero, y no tengo nada más que esa información. Ahora, si eso es así, y voy a empezar a controlar los valores del pluviógrafo a la izquierda, estos los tengo cada 10 minutos, ¿no es cierto? Y obviamente el acumulado de valores que van desde las 7 de la mañana del 2 de enero hasta las 7 de la mañana del 3 de enero, valores cada 10 minutos, yo voy a sumarlos todos, y eso tiene que resultar necesariamente igual a 75. ¿Ya? Ahora, si hago ese ejercicio de identificar el valor más grande que proviene de los valores que van de un día a otro, después lo que yo puedo hacer es considerar este otro intervalo en amarillo. Fíjense, el intervalo en amarillo empieza a las 7:10, no empieza a las 7. Empieza a las 7:10 y termina a las 7:10 del día siguiente. Y si yo sumo eso, por ahí da un valor ligeramente más grande que el 75.
Y después hago lo mismo para todo el resto de la serie. Empiezo a considerar en esta ocasión ese intervalo que empieza a la 1 de la mañana. Fíjense, están mostrados 3 intervalos. Cada intervalo abarca 24 horas, ¿no ve? En el verde, de 7 de la mañana a las 7 de la mañana del día siguiente son 24 horas. La suma de todo ello da un cierto valor. El siguiente intervalo ya no empieza a las 7, sino empieza a las 7:10 de la mañana y termina al día siguiente a las 7:10. Y la suma de eso me va a dar otro valor. El siguiente intervalo puede empezar a la 1 de la mañana y terminar a la 1 de la mañana del día siguiente. Fíjense que haciéndolo de esta manera, lo que yo hago es establecer el valor máximo caído no durante un día, sino durante 24 horas. Y esas 24 horas empiezan donde sea. Puede empezar a las 7 de la mañana, a las 7:10, a las 7:20, a las 7:40, o puede empezar a las 0 de la mañana o a las 0:10, etc. Entonces tengo valores acumulados durante esas 24 horas para todo ese año. Y de todos esos valores acumulados voy a identificar cuál es el valor más grande. Y seguramente el valor más grande va a ser más grande que 75 milímetros. ¿Hasta ahí se comprende lo que acabo de explicar? Preguntas. 3 puntos al que me haga una pregunta. Pucha, nadie hace preguntas. ¿Está comprendido en todo lo que estoy explicando? Bueno, eso es, si eso comprenden, las preguntas teóricas que vienen en el examen van a poder responderlas sin mucho problema. Ejemplo. Resulta que ahora yo solamente cuento con datos de pluviómetro, es decir, cuento con los datos estos que están siendo mostrados a la derecha. Estación Ansaldo, 17 años de prestaciones diarias. Y si son 17 años, obviamente tengo 17 años, tengo tengo 17 máximos, le llamaremos, máximos, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? 17 años, 17 valores máximos, y con los 17 valores máximos tengo que empezar a elaborar mis curvas IDF. ¿Cómo elaboro curvas IDF? Basándome en 17 locos valores que provienen cada uno de ellos como el máximo de cada año, y donde sea además que cada uno de ellos ha sido medido entre las 7 de la mañana de hoy y de las 7 de la mañana de mañana, ¿no es cierto? ¿Cómo procedo? Ahora, a partir de ahí hay un montón de autores que en el mundo entero han hecho sus análisis, incluyendo los de Promic en Cochabamba, de la época en que funcionaba, porque Promic ya no funciona más por cuestiones políticas, lamentablemente. Lo que sí se puede hacer es colocar un pluviómetro en este sitio y al ladito, a los 2 metros, colocar un pluviógrafo y registrar datos durante muchos años. Y una vez que tengo esos datos registrados, tanto por el pluviómetro como el pluviógrafo, tengo que hacer todo un procesamiento y lograr establecer ciertas cosas, ¿no ven? De ese procesamiento yo puedo establecer que si en si en un día llueve 75 milímetros, registrado por el pluviómetro de 7 a 7, en intervalo de 7 de la mañana a 7 de la mañana, ¿cuánto lloverá de esos 75 milímetros en 10 minutos, en 20 minutos, en 30 minutos, etcétera? O sea, hallar factores de desglose que le llaman, tal que al multiplicar ese factor por el valor 75, la fórmula me devuelva lo que llovería en media hora, ¿no ve? Si sé que en todo el día, hoy día haya llovido 75 milímetros, y eso es toda la información con la que cuento, pucha, yo quisiera averiguar de los 75 milímetros cuántito nomás habrá llovido, por ejemplo, qué sé yo, pues en 6 horas, ¿no es cierto? Obviamente que lo que llueve en 6 horas va a ser menor que lo que ha llovido en todo el día, ¿no es cierto? Y a esos factores les han llamado factores de desglose y provienen de la comparación de datos pluviográficos contra datos pluviómetros, ¿no? Es simplemente darse modos de cómo elaborar la comparación y obtener en consecuencia esos factores.
Y después de haber hecho tantos análisis, al final, por ejemplo, acá estos datos que están en amarillo en la fila 6, 5, vienen de algún informe que ha producido el PROMIC, basándose en los datos registrados en el pluviómetro y pluviógrafo que en esa ocasión habían instalado en la cuenca del río Taquiña, ¿no es cierto? Y han hallado lo siguiente. Fíjense que esto con el que contamos, este 75, voy a colocar acá. Fíjense, 75 milímetros es lo que realmente se ha medido en un día, donde al día le llamo, si quieren acá lo vamos a hacer, al día le llamo de 7 a.m. de 7 a.m. a 7 a.m., ¿no? Para que esté claro. Entonces, fíjense que lo que llueve en un día lo mantengo como dato con el cual voy a trabajar, ¿no es cierto? Y ya sé que los 75 es el más grande obtenido en base a los 365 valores obtenidos del CENAMI, ¿no es cierto? Entonces cuento para ese año con el valor 75 y a partir de este valor 75 voy a producir valores de precipitación que habrían sido registrados a condición de tener además un pluviógrafo durante todo el día. Adelante. No comprendo bien tu pregunta. Ya, ya, entiendo. Ya, fíjense, en situaciones óptimas, coloco un pluviómetro y a los 2 metros un pluviógrafo. Cuando llueve, llueve igual para ambos, ¿no? No puede ser que en el uno llueva más y en el otro menos, ¿no ve? Están distantes 2 metros. En consecuencia, ambos instrumentos, pluviógrafo y pluviómetro, deberían registrar exactamente lo mismo. El pluviógrafo se registra cada 10 minutos y el pluviómetro se registra cada 24 horas, donde las 24 horas empiezan a las 7 de la mañana, ¿no es cierto? En principio, si todo anda bien, si los dos están funcionando perfectamente, la lluvia que mide el observador con su reglita de madera en el pluviómetro a las 7 de la mañana resulta ser 25, ¿no ve? Perdón, 75 milímetros. Esos mismos 75 milímetros debería yo lograr obtenerlo a partir de los valores cada 10 minutos, acá a la izquierda, ¿no? Y si todo anda bien, coincide y la suma de todos esos valores que empiezan a las 7 de la mañana y terminan a las 7 de la mañana del día siguiente, la suma de todos esos valores cada 10 minutos, también sale 75, ¿ya? De eso partimos. Entonces, si es comparación hago para cada uno de los 365 valores registrados en el pluviómetro de la izquierda, ¿no ves? Idealmente, todos esos valores son los que los vuelvas a encontrar en el pluviógrafo. Partiremos de eso. Obviamente, lo que tú dices es, ¿qué pasa si no es lo mismo? Entonces, algo anda mal, ¿no? O el pluviógrafo está equivocándose, o la medición del observador a las 7 de la mañana está equivocada. Una de dos, ¿no ve? Pero obviamente lo que hay que empezar a hacer es aceptar que en la realidad eso debería ser así. Si el observador ha medido 75 milímetros a las 7 de la mañana del 3 de enero, esos mismos 75 milímetros debería yo obtenerlos al sumar todos los valores comprendidos en ese mismo intervalo. Empieza de 7 a 7. Y si sale 75, todo en orden, ¿no? De ahí empezamos, que los dos instrumentos están correctamente midiendo lo que sucede.
Obviamente, si algo anda mal, ya es un dolor más grande, ¿no? Dolor de cabeza grande. Pero empezamos de eso. Ahora, lo que yo les iba a decir es, este valor 75 que lo conozco, y en Bolivia se tiene un montón de estaciones pluviométricas, las latas grandes esas, porque son baratas, por eso abunda. Y el tema es que no solo en Bolivia es eso así, en todos los países del mundo abundan muchos más pluviómetros que pluviógrafos. Entonces, en el mundo entero hay eso, y mucha gente, incluyendo los de PROMIC, se han encargado de contrastar los registros del pluviómetro que colocaron en la taquilla, que funcionó unos varios años, contra los registros del pluviógrafo, que también paralelo lo instalaron y que funcionó la misma cantidad de tiempo. Esa es la ventaja de tener cuencas donde se hace análisis, ¿no es cierto? En Bolivia, en toda Bolivia, el PROMIC, Programa de Manejo Integral de Cuencas, en los años 90, que tenían cooperación de los suizos, instalaron sus cuencas en la Taquiña. Sobre todo la Taquiña fue una cuenca que la han agarrado ellos como cuenca de investigación. Al interior de la cuenca de Taquiña, que tiene como 13 kilómetros cuadrados de cuenca, muy pequeño, han podido instalar unos 3 pluviógrafos. Entonces, además de eso, han podido instalar también una estación de aforos a la salida. Al bajar la quebrada, tienen una estación de aforos. Han ido midiendo la lluvia que recibe la cuenca, y han ido midiendo el caudal cada 10 minutos que produce la cuenca, ¿no? Han hecho una serie de investigación, y obviamente como resultado de su investigación también han salido estos coeficientes de desglose, que están indicados en esta figura en amarillo, en la línea amarilla, ¿no ve? Esa es una ventaja, porque entonces, si yo sé qué porcentaje del total diario cae en 6 horas, ¿no ve? En esta investigación, en otra investigación de otro lado, qué porcentaje de lo que llueve diariamente de 7 a 7 de la mañana cae en 12 horas. Entonces, esos porcentajes los voy manejando, y de esa manera voy determinando por cuánto debería yo multiplicar el valor de 75 milímetros, que es el máximo ocurrido en un día de 7 a 7 en ese año. Por cuánto debería yo multiplicar 75 para obtener la cantidad de ello que hubiera caído en 12 horas, para obtener la cantidad de ello que hubiera caído en 1 hora, para obtener la parte de esos 75 milímetros que hubiera caído en 5 minutos. Entonces estoy supliendo el hecho de que no existen datos cada 10 minutos. Entonces, los coeficientes de desglose que yo logro establecer para una zona del país que sea un poquito igual a la zona de Ansaldo, los utilizo. Entonces, en Ansaldo ya no me hago problema de que no cuento con datos pluviográficos, porque con lo que sí cuento son datos pluviométricos, pero no importa. Como ya tengo los coeficientes de desglose, en base a ese valor de 75, yo voy estableciendo cuánto llovería en 24 horas, cuánto en 12 horas, cuánto en 6 horas, en 2 horas, en 1 hora, etcétera. Y para ello uso que alguien se ha pasado el trabajo de determinarlos en base a sus cuencas muy bien equipadas y medidas, ¿no es cierto? Entonces, para desglosar un solo valorcito, 75 milímetros diario en este caso, y que es el máximo de un año, en varios otros valores, y en la pantalla ven que en base a 75 milímetros que cae en un día que va de 7 a 7, yo puedo obtener las precipitaciones que caen en 24 horas, ¿no ven? Las que caen en 12 horas, la precipitación que cae en 6 horas, en 2 horas, en 1 hora, en 45 minutos, en 30, en 15 y en 5 minutos. Fíjense, con solamente saber cuánto cae en todo el día, donde día le llamo de 7 a 7 de la mañana, con solamente saber el dato 75, puedo saber lo que cae en 5 minutos. Es una inferencia que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué partecita de los 75 milímetros caerá en 5 minutos? ¿Qué partecita de los 75 milímetros caerá en 15 minutos?
en 30 minutos, etc. A eso se le llaman coeficientes de desglose. Ahora, a partir de ello, lo que sucede es que internacionalmente, en toda la literatura del mundo entero, han manejado ese tipo de metodología. Fíjense, si yo sé cuánto cae en un día 75, que está computado de 7 a 7 de la mañana, yo puedo, al multiplicar 75 milímetros por 1,22, fíjense, un valor más grande que la unidad, puedo obtener lo que cae supuestamente en 24 horas. La pregunta a ustedes sería medio raro, ¿no? Si sé que en un día cae 75, ahora me dicen que en 24 horas cae como máximo 1,22. ¿A qué se debe que esto de valor sea más grande que 1? ¿Alguien sabe la respuesta? Porque todos estos de los coeficientes son menores, ¿no es cierto? ¿Alguien puede dar una idea de por qué puede ser que ese coeficiente sea más grande que la unidad, 1,22? Eso fue una pregunta de examen en el pasado, me acuerdo. Es simplemente para ver de que estén comprendiendo de qué es lo que se trata acá, ¿no es cierto? Por eso es que he logrado acá a la izquierda, cuando me dicen hallar el valor más grande durante todo ese año que cae de lluvia durante 24 horas seguidas. Eso significa que no me interesa en qué momento empiece a llover con tal de que abarque 24 horas y ese valor lo tomo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el trazo verde, si sumo todas las precipitaciones del trazo verde a la izquierda, van de 7 de la mañana a 7 de la mañana del día siguiente, sumo eso, tengo un valor. Y ese valor sale 75 milímetros. Y si para eso mismo he medido con el pluviómetro el mismo valor, quiere decir pues ya que todo está marchando perfecto, ¿no? Pero no solamente puedo yo acumular esos valores y obtener 75 milímetros a condición de partir a las 7 de la mañana. Yo puedo partir a las 7:10, ¿no ve? La precipitación que comprendida entre 7:10 de día y 7:10 de mañana. Sumo eso y me va a salir un valor ligeramente diferente a 75 milímetros. Y de esa manera no solamente hago eso, sino hago otra vez, recorro y digo, no, yo voy a computar 24 horas seguidas, pero que empiecen no a las 7, no a las 7:10, pero a la 1. Entonces llego al día siguiente hasta la 1 también. Y así puedo recoger eso durante todo el año, ¿no ve? Empezando a las 0 horas del 1 de enero, establecer las 7 horas, perdón, las 24 horas hasta el 31 de diciembre al final del año. Después no voy a empezar a las 0 horas de la mañana, voy a empezar a las 0:10 y recorro y establezco hasta el final de año todos esos intervalos. Y se dan cuenta que cuando yo comparo todos esos valores que provienen de la suma de todo ese intervalo de 24 horas, probablemente van a haber valores más grandes que 75. ¿Cuánto más grandes? 1,22 veces más grande. O sea, el 1,22 viene como un valor promedio de mucha investigación que han hecho. Ya, entonces les estoy dando la respuesta. ¿Cómo es posible que si sé que el valor máximo en este año medido de 7 a 7 es 75, cómo es posible que en base a eso yo concluya de que si hago que llueva, no importa de qué momento a qué momento, con tal de que dure 24 horas, ese valor máximo va a ser inclusive más grande que 75. ¿Cuánto más grande? 1,22 veces 75. ¿Se dan cuenta entonces lo que acabo de hacer? La explicación está correcta, está comprendida. Entonces, fíjense, si bien durante 24 horas, a condición de estas 24 horas, siempre computadas a partir de las 7 de la mañana para todo el año, entonces obtengo 365 valores, ¿no ven? El más grande sale el 25. Pero si no me restrinjo yo a computar esos 24 horas de lluvia a que empiecen cada día a las 7, porque eso es lo que sucede con 75, ¿no? Obtengo 75 a condición de que yo compare valores, que todos ellos, los 365 valores, empiecen a ser computados desde las 7 de la mañana, cada mañana, ¿no ve? Pero si no restrinjo eso y digo, en lugar de computar a partir de las 7, yo voy a dejar en libertad, voy a empezar a computar desde las 8, 24 horas cuánto llueve para cada día. Después desde las 8:10,
durante 24 horas cuánto llueve para cada día todo el año, etcétera. Entonces, obviamente que en algún momento voy a hallar una precipitación mayor a 75 debido a que no estoy restringiendo a que el intervalo de computación se restrinja de 7 a 7. ¿No veo? Voy a encontrar un valor mayor. Justamente en esos mismos días en que se halló 75 milímetros proveniente de la suma de 7 a 7, si un poquito el verde me voy más arriba o me voy más abajo, probablemente en algún momento haya un valor mayor a 75. Y eso estadísticamente han hallado y sostienen que eso es 1.22 veces 75. Obviamente ese 1.22 que lo ha hallado PROMIC para la cuenca Taquiña, en otros países lo han hallado de diferente manera. El 1.22, fíjense dónde está. Acá está el 1.22, les voy a mostrar. Acá hay más o menos un resumen. El 1.22 este que está acá arriba de la publicación de la Taquiña, ¿no ve? Resulta que en la Taquiña, de acuerdo a los análisis que han hecho, la precipitación más grande que cae durante 24 horas seguidas, sin importar cuándo empiece, es igual a 1.22 veces la precipitación máxima diaria del pluviómetro en ese sitio, ¿no ve? Pero otros escritos, fíjese, de la Taquiña misma, me imagino con otro periodo, en lugar de 1.22 hayan 1.16. En Pampachurigua también es de ellos. En el Brasil he encontrado la literatura en la que ellos dicen 1.14. En Denver, Colorado, en Estados Unidos, que es una estación experimental enorme también, 1.13, etcétera. Fíjense, hay varios valores, ¿no ve? Y lo mismo sucede para el resto. Y al final tendríamos nosotros que decir, bueno, ya, lo que habría que hacer es hallar estos coeficientes de desgloses que han sido establecidos para una zona hidrológicamente igual a Ansaldo y adoptar eso, ¿no? Claro que eso es mucho decir también porque en Bolivia lo único que he logrado encontrar como análisis de coeficientes de desglose son aquellos realizados por el PROMIC, y el PROMIC siempre se refiere a la cuenca de Taquiña, se refiere a la cuenca de Cochabamba y a Pampachurigua, 3 cuencas para las cuales ellos han establecido. Pero el PROMIC, por ejemplo, no ha establecido esos coeficientes de desglose basándose en un pluviógrafo que esté funcionando en Villa Tunari, por ejemplo. ¿No ves? Sería ideal que en Villa Tunari dispongamos en forma paralela datos que provienen del pluviómetro y del pluviógrafo, ambos instalados ahí en Villa Tunari. Si tengo eso muchos años, ya puedo establecer estos mismos, pero válidos para Villa Tunari y en consecuencia para toda la región de Villa Tunari. Ya, entonces, eso sería en cuanto a lo que estamos logrando explicar a ustedes. En conclusión, si en este año la precipitación máxima es de 75 milímetros, de 7 a 7 de la mañana, lo que ocurriría si es que tuviera un pluviógrafo e hiciera el análisis cada 10 minutos, como está aquí a la izquierda, lo que ocurriría es que en promedio la precipitación máxima caída ya no de 7 a 7, sino no importa de dónde a dónde, con tal de que cubra 24 horas, sería 91.5. ¿Ya? Conclusión, en base a 75 milímetros máximo diario pluviómetro, obtengo yo que si hubiera pluviógrafo, y no me restringiría al análisis de 7 a 7, sino que empiece cuando sea, con tal de que dure 24 horas, lo máximo sería 1.22 multiplicado por 75. Fíjense, ¿qué es 9.5? Es la precipitación máxima en ese sitio caída en 24 horas, sin restringirme a que empiece a las 7 de la mañana. Es 24 horas en las que cae 91.5, puede empezar cualquier momento del día. Ok. Acabo de obtener el valor correspondiente a 24 horas. Y también lo mismo, ¿y cuánto caería en 12 horas? En ese momento, el 0.79 debo yo multiplicar por 91.5 para obtener el 72,2 milímetros que caen como máximo en 12 horas. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí arriba dice que para calcular el caudal que cae en 24 horas, perdón, la prestación que cae en 24 horas, a partir de la diaria, debemos multiplicar la diaria por 1.22. En la columna I, para obtener el valor máximo que caería en 12 horas, debo multiplicar 0.79
por el valor que cae en 24 horas. Y el valor que cae en 24 horas acabo de obtenerlo acá como 91.5. La columna H dice que para obtener el valor máximo que caería en 6 horas, debo multiplicar 0.62 por el valor que cayó en 24 horas. Y el de que cayó en 24 horas ya lo tengo, que es 1.91.5. Y así, cuando llegan ustedes al valor que cae en una hora, lo que supuestamente registraríamos en una hora como máximo, debo multiplicar 0.28 por el valor que cae en 24 horas. Y el de 24 horas ya lo tengo acá, que es 91.5. Cuando me voy a la columna E, el coeficiente de desglose para obtener la prestación en 45 minutos, a condición de saber lo que cae en una hora. Lo que cae en una hora debo multiplicar por 0.85 y obtengo el valor que cae en 45 minutos. Entonces, si se fijan, los cálculos hay que hacerlos a partir de la derecha hacia la izquierda. Eso está claro para todo el mundo, de la izquierda hacia la derecha. Y finalmente, cuando llego a la última y quisiera saber si yo he registrado 75 milímetros pluviómetros de 7 a 7 como máximo de ese día, ¿cuánto en ese mismo día caería en 5 minutos? Y para ello debo multiplicar 0.24 por lo que cae en 30 minutos. Pero lo que cae en 30 minutos tengo que haberlo calculado previamente en base a lo que cae en una hora. Y lo que cae en una hora tengo que haberlo calculado en base a lo que cae en 24 horas, y lo que cae en 24 horas tengo que haberlo calculado en base a lo que cae en un día, 75 milímetros de 7 a 7 de la mañana. Ahora, esta forma de manejar estos coeficientes de desglose a mí me parece una macana, ¿no? Yo, si hubiera hecho este análisis, hubiera relacionado cada una de estas duraciones directamente a la prestación máxima diaria y se acabó, ¿no es cierto? Entonces sería una facilidad más rápida. Pero una vez que uno comprende cómo funciona esto, también ya no hay dónde perderse. Hasta ahí se comprende entonces este tema de coeficientes de desglose, y los coeficientes de desglose ustedes tienen sí o sí que hacer uso de ellos para cuando hagan un trabajo en sanitaria donde necesiten contar con datos de intensidad de lluvias para un determinado periodo de torno y para una duración de lluvia. Y ya hemos dicho que el método racional exige que ustedes hagan llover sobre la cuenca una duración que sea igual al tiempo de concentración de esa cuenca. Si esa quebradita que cruza mi camino ya he aceptado que tiene 40 minutos de tiempo de concentración, entonces tengo que hacer llover sobre esa quebradita esa cantidad de tiempo, 40 minutos tiempo de concentración. Y si ya conozco ese tema, ya puedo establecer eso, ¿no? O sea, voy a dibujar acá si tengo ya la curva IDF establecida para un periodo de torno de 10 años, T igual a 10 años, que es el periodo de torno que el SENAMI me impone a usar para caminos vecinales no muy importantes. Aquí tenemos la duración, que puede estar en minutos, en horas, no importa, la duración de la lluvia. Y aquí tengo la intensidad, que está siempre expresada, por ejemplo, en milímetros por hora, ¿no es cierto? Entonces, si el tiempo de concentración de la cuenca es 40 minutos, de la quebradita esa que estoy manejando, tengo que entrar acá con 40 minutos, y salir de acá con la intensidad que necesito considerar para calcular el caudal máximo que ocasiona la cuenca al recibir una lluvia generalizada sobre todo la cuenca y que dura exactamente 40 minutos, porque al durar 40 minutos la lluvia, en ese instante, a partir de los 40 minutos, la totalidad de la cuenca está aportando a la salida y en consecuencia se está produciendo el caudal máximo a condición de que la intensidad sea aquella que viene de este gráfico. Y ese es el método racional que necesitamos aplicar como primer cálculo en la cuenca. Obviamente el método racional es muy simple y obviamente que en el pasado han habido tesis completas de compañeros de ustedes que han hecho el diseño de la red de drenaje de agua pluvial, por ejemplo, de la zona de Toco, cerca de la Angostura, ¿no ve? Toda la parte central de Toco, que conforma ya un pueblito grande,
han diseñado cómo deberían establecer los diámetros de los tubos de desagüe de agua de lluvia, y para ello yo me acuerdo habían usado las curvas IDF calculadas en base a los datos pluviométricos que están siendo registrados hasta el día de hoy en la Angostura. En la presa Angostura tienen una estación también que registra precipitaciones. Ya, entonces, como la mayor parte de la historia nacional solamente dispone de pluviómetros y a veces ni eso hay, no nos queda otra que aplicar estos coeficientes de desglose para subsanar el hecho de que no hay datos de mediciones de lluvias de corta duración. Y bueno, con esto ya tienen harto ustedes como para que a partir de esto continúen. Hasta ahí hay preguntas. Disculpe, ingeniero, ¿me escucha? Adelante, adelante. Tenía un par de preguntas. La primera es, ¿estos coeficientes de desglose nos dan como dato? ¿Cómo lo determinamos? ¿El 0,86, 0,60? ¿Cómo se determina? ¿Y la siguiente? ¿Y la siguiente? Y la siguiente pregunta es, ¿verdad que para ese año el valor máximo era 75 milímetros, verdad? Sí. Pero empezando de 7 a 7. Pero si se hace de 7 y 10 a 7 y 10 del próximo día, ya no nos da 75 y nos da un valor menor. Entonces ya no sería el valor máximo del año. Entonces, ¿cómo se procedería en ese caso? Ya, lo que sucede es que primero, digamos, agarramos 75 porque no nos queda de otra, ¿no ve? Porque en Ansaldo no hay pluviógrafo. Lo que sí hay es un pluviómetro. Y el pluviómetro de Ansaldo, como máximo en ese año, ha registrado 75 milímetros. Y sabemos que 75 milímetros corresponde al periodo que va de 7 a 7. Ok. Si tuviéramos también un pluviógrafo al ladito del pluviómetro, sabemos que el pluviógrafo, al analizarlo cada 10 minutos, en promedio, esto es estadística, ¿no ve? En promedio, el caudal, la prestación va a ser más grande, 1.22 en el caso de este análisis que ha hecho el PROMIC, ¿no ve? Ya hemos visto que el 1.22 es también 1.13 en otros países. Ahora tú me dices, podría ser de que en lugar que de 75, de menos de 75, ¿y qué hacemos ahí? No puede dar menos que 75, porque si los dos instrumentos han trabajado bien, a lo sumo, el pluviógrafo también debería proporcionarte 75 si lo computas de 7 a 7 dentro de los datos cada 10 minutos. No puede darte menos. Y si te da menos, el pluviógrafo está haciendo mal su trabajo o el observador ha medido mal. ¿No ve? O sea, estamos hablando en teoría, por supuesto. Los dos instrumentos trabajan perfectamente bien, y si eso es así y resulta que el observador ha lecturado 75 milímetros para la presión que ha caído entre ayer a las 7 de la mañana y hoy a las 7 de la mañana. Si ese mismo periodo lo miro en los datos que me proporciona el pluviógrafo cada 10 minutos, tiene que darme nuevamente 75. Pero además de eso, en el pluviógrafo, esos 75 los obtengo también de 7 a 7. Pero yo voy a ir hacia atrás y voy a ir a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente, ¿cuánto sale? Luego de las 6 y 10 a 6 y 10, ¿cuánto sale? 6 y 20 a 6 y 20, 7 y 20, etcétera, ¿no ves? De esa manera cubro todo ese periodo en el que el señor ha registrado 75 milímetros como máximo para ese día, y seguramente, no siempre, pero en promedio va a salir más grande que 75. ¿Cuánto más grande? De acuerdo al análisis que ha hecho el PROMIC para la cuenca Taíña, es 1.22 veces más grande. Y como les mostraba en esta otra gráfica acá, fíjense, ese 1.22 en la columna V, en otros países lo han establecido 1.14, 1.13, 1.26, también Cochabamba, etcétera. Hay uno de ellos que han establecido 1.13. Entonces, fíjense, siempre es más grande que la unidad, lo que llueve en 24 horas seguidas, sin importar en qué momento considere yo que empieza a llover. Entonces, haciendo el análisis estadístico, siempre sale un valor mayor. Lo que pasa es que el 75 milímetros que ha registrado el observador ahí en Ansaldo está restringido a de 7 de la mañana a 7 de la tarde. ¿Qué pasa si él hubiera en ambas situaciones leído 6:40 hasta 6:40, luego hubiera leído de 6:50 a 6:50, de 7 a 7, de 7 y 10 a 7 y 10,
de 7.20 a 7.20, ¿no ve? Cualquiera de esas posibilidades, vaya uno a saber, si resulta que podía haber salido más grande que los 75 que estamos manejando hasta ahora, o más grande que este de 75. No sé si están comprendido eso. O sea, el valor 1.22 acá es en promedio, pero siempre tiene que ser por lo menos uno o más que uno. Yo diría siempre tiene que ser más que uno, porque le estamos dando más libertad a elegir al que está haciendo el análisis en sumar durante 24 horas clavadas, pero recorriendo o rezagando cada vez 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, y probablemente con un poco de esfuerzo de hacer todo eso, y es lo que han demostrado, que estadísticamente sale más grande. No se olviden que estamos trabajando con cantidades máximas. Lo máximo diario que ha llovido en todo el año. Lo máximo durante 24 horas que ha llovido durante el año, sin importar en qué momento empiece yo a contabilizar las 24 horas. Las puedo contabilizar desde las 0 horas de la madrugada, 24 horas. Luego deshago y empiezo a sumar las 24 horas desde las 0:10. Luego desde las 0:20, 0:40, 0, ¿no es cierto? Y haciendo eso tengo muchísimos más valores que comparar entre ellos para identificar el valor más grande caído durante 24 horas continuas, sin importar en qué momento empieza la lluvia. Entonces, la pregunta era, cuando hablo de datos pluviométricos, mi comparación es al interior de los 365 valores, no me queda otra. Tengo 365 valores obtenidos del Cenami y todos ellos empiezan a ser medidos de 7 a 7, 7 a 7, 7 a 7. ¿No ves lo que hace el observador? Ahí es muy fácil hallar el más grande de 365 valores, 75, es lo que no. Pero si eso mismo tendría que hallar para ese mismo año, a partir de datos de cada 10 minutos, entonces los 24 horas tienen que ir rezagando, ¿no? Poquito a poco, y en base a todo eso, que son muchísimos más datos que 365, se darán cuenta, voy a identificar que durante 24 horas seguidas, el máximo que ha caído en todo el año es más grande que 75. ¿Se comprende hasta ahí más o menos? Más preguntas, Sí, porque ya genial. estamos sobre la hora, qué bacán. Y la primera pregunta que le hice de los coeficientes de desglose, Wow, tu pregunta era... era, ¿de dónde obtenemos esos coeficientes de desglose? ¿No ve? No queda otra que adoptar lo que los investigadores han hecho. Por ejemplo, los de PROMIC han hecho en una de sus investigaciones, han establecido estos coeficientes que estoy marcando, ¿no ve? ¿Por qué? Porque esa investigación proviene de un análisis estadístico de una estación en la que además se tiene el pluviómetro y se tiene también el pluviógrafo. Incluso eventualmente, si en una estación solamente existe pluviógrafo y nunca han puesto pluviómetro, normalmente en una estación ponen los dos porque es un chequeo, ¿no ve? Pero supongamos que hay una estación, esta misma de la Taquiña, que nunca ha tenido pluviómetro, supongamos. Y lo que sí tiene son datos cada 10 minutos que nos proporciona el pluviógrafo. Igual, en base a eso, podemos establecer esos coeficientes, ¿no ve? Porque de los datos que vienen cada 10 minutos del pluviógrafo en la Taquiña, yo puedo establecer una columna de datos, todas ellas que corresponden al máximo caído entre 7 y 7 de este año. Al año siguiente, entre 7 y 7, año siguiente, 7 y 7, ¿no? Esos valores los tengo, los mantengo eso como referencia. Y esos datos de referencia los voy a comparar contra precipitaciones caídas en menos duración, una duración más corta. ¿Cuánto por ciento de lo que en total ha caído en ese día de 7 a 7 ha caído en 3 horas? ¿No ve? Y de esa manera yo establezco esos coeficientes de desglose. O sea, en conclusión, los coeficientes de desglose tienen ustedes que adoptarlos de algún lado. No hay otra. Y en este caso, lo que estamos mostrando en la pizarra son coeficientes de desglose establecidos por PROMIC en la Taquiña, Pampachurigua, otros coeficientes de desglose que los han establecido en el Brasil en algún lugar, otros de los gringos. Fíjense que algunos no existen, ¿no? Bueno, ni modo, no existen.
Y bueno, tal vez si uno entra en internet encuentre más coeficientes de desglose. Ahora, lo que sí es un hecho de que en el mundo entero los coeficientes más o menos se parecen, ¿no es cierto? A ver, si nos fijamos en este para calcular lo que llueve en una hora como un porcentaje de lo que llueve en 24 horas, es 0,28, 0,39, 0,50. No es algo, se van por ahí, no es tan, no varía mucho. Ahora fíjense que los coeficientes de los que yo les estoy mostrando a ustedes están siendo presentados en forma de coeficientes. Hay otras investigaciones en las que hayan una ecuación o una fórmula. Lo que llueve en 30 minutos es función de lo que llueve en un día a través de una fórmula. Lo que llueve en una hora es función de lo que llueve en el día a través de otra fórmula. No es darse modo simplemente para presentar el resultado de las investigaciones que las personas han hecho de este tema. O sea, incluso pueden haber gráficos, ¿no ve? Un gráfico en el que entro la prestación diaria y en la vertical me devuelve lo que yo vería en una hora o lo que yo vería en 15 minutos. Hay formas de presentar todo esto. Entonces, en la literatura, si entran ustedes, van a hallar ecuaciones incluso, y alguien le da su propio nombre y dicen, yo estoy usando esta ecuación para obtener lo que llueve en periodos menores al día, a condición de tener conocimiento de cuánto llueve en un día, porque lo que llueve en un día de 7 a 7 siempre está disponible en todo lado. Más preguntas. Fíjense que este tipo de cosas, si comprenden, y si yo vengo al examen con una pregunta, fácilmente van a poder contestar. Lo importante es que capten a qué se refieren esos coeficientes de escurrimiento, perdón, de desglose. ¿No ven? Creo que, no sé si a ustedes o al otro grupo un día yo les he dado esos coeficientes de desglose y se han sacado foto incluso, pucha. Pero lo importante aquí es el concepto. Realmente eso es lo que interesa acá. ¿Hasta ahí se comprende? Sí, creo que Sí, no está eso. Ya, entonces lo que hacemos es terminamos acá si no hay más preguntas y continúen nomás trabajando y no salgan de su casa, por favor, la cosa está muy grave. Y los veo pues el sábado, perdón, el martes a la misma hora. Y no se olviden, si ustedes avanzan con sus trabajos y en la clase me presentan y me muestran qué han hecho, qué no han hecho o qué dudas tienen, obviamente eso sirve, el momento de explicar sirve al resto del curso y entonces la persona que me venga así de esa forma tiene puntaje adicional, ¿no? Y vale la pena, no sé, en este mes de muy poco están interviniendo porque incide harto en la nota las intervenciones que hacen y yo voy anotando y adjudicándoles puntaje. Si no hay más preguntas, la dejaremos ahí, por favor, y yo los veo el martes. Ingeniero, una preguntita. Sí. ¿Vamos a llevar algún temita más para este segundo parcial? ¿Algún temita más? Ay, no sé. ¿Cuándo ya empiezan los exámenes del segundo parcial? Bueno, pues ahora se va a reprogramar, me imagino, Inge, con toda esta situación. Ya. Estaba pendiente del programa unitario, pero no sé si darles eso más, tal vez sobrecargarlos mucho y no sé. Veremos cómo va la próxima clase. Si vienen con preguntas o algo que da lugar a más explicación de manera que todos comprendan. Mejor llevar poco bien llevado que llevar mucho mal llevado. Ese es lo que pienso siempre. Si lo poco que llevamos captan y manejan bien, pucha, mucho mejor que llevar un montón y que a las patadas en forma mecánica resuelvan, ¿no? Y ya, quedaremos en eso entonces. Sí, tiene razón, Inge. Está bien, Inge, gracias. Listo, que les vaya bien, hasta luego, suerte con todo, cuídense.